Miren, ¿saben que un silogismo es un razonamiento que parte de dos premisas para llegar a una conclusión? No importa el tema de que se hable, solo que las dos premisas se utilicen de una forma lógica para formar la conclusión. Se pueden dar de forma válida e inválida. La validez del silogismo es cuando las dos premisas se pueden deducir en la conclusión y la invalidez es cuando las dos premisas no se siguen en la conclusión. Pero saben que yo creo que existen dos tipos de silogismo. Ana, ¿tú te lo sabes de casualidad? Sí, están los silogismos disyuntivos y los hipotéticos. Los silogismos disyuntivos es cuando un argumento en el que una premisa es disyuntiva, la conclusión sostiene la verdad. Los silogismos disyuntivos es un argumento en el que la premisa es una disyunción y la conclusión sostiene la verdad de uno de los disyuntos, y solo algunos son válidos. Y los silogismos hipotéticos, una o más proposiciones condicionales que afirman si el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. Existen dos tipos, el puro y el mixto. El puro son proposiciones condicionales y el mixto contiene una premisa categórica y una premisa condicional. Y este mixto se va a dividir en dos formas. El modus ponens, que es la falacia de afirmación del consecuente, y el modus tollens, falacia de negación del antecedente. ¿Alguno sabe cuáles son los argumentos silogísticos? Yo. Los argumentos silogísticos del lenguaje cotidiano no suelen estar en forma estándar, lo cual impide evaluarlos directamente con herramientas lógicas como los diagramas de Venn o las reglas silogísticas. Por eso es necesario reducirlos o traducirlos a la forma estándar, sin cambiar su significado original. El concepto principal es traducir los argumentos del lenguaje ordinario a silogismos categóricos en forma estándar para poder evaluar su validez lógica. En cuanto a la reducción a la forma estándar, consiste en reformular el argumento para que tenga tres proposiciones y tres términos en el orden adecuado. Bueno, y en cuanto a las desviaciones más comunes, tenemos la del orden incorrecto, que requiere reordenar las premisas y la conclusión. La segunda es más de tres términos aparentes, se deben simplificar a tres sin perder su significado. Y la tercera son las proposiciones no estándar, reformular a su forma estándar A, E, I, O. Y bueno, ¿alguien me podría decir algo sobre las reglas y falacias de los silogismos? Yo. De hecho, te puedo nombrar 6 reglas de las falacias de los silogismos. La regla número 1 indica que evite 4 términos. Un silogismo categórico de forma estándar tiene que tener exactamente 3 términos, los cuales vayan relacionados hacia el argumento. La falacia relacionada a esto son los mismos 4 términos. La regla número 2: el término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. El término está distribuido en una proposición cuando la proposición se refiere a todos los miembros de la clase determinada por ese término. La falacia asociada es el término medio no distribuido. La regla número 3: cualquier término distribuido en la conclusión tiene que estar distribuido en las premisas. Cuando la conclusión de un silogismo distribuye un término que no está incluido en una distribución, esta se verá más acerca de la premisa. Esta se verá más acerca de las premisas. La falacia asociada a eso es el proceso ilícito mayor y el proceso ilícito menor. La regla número 4: evite dos premisas negativas. Cuando una proposición es negativa, niega inclusión de la clase. Esto asevera que algún o todos los miembros de esa clase están excluidos de otra clase completa. La regla número 5 indica que si una de las premisas es negativa, la conclusión debe ser negativa. Si la premisa es afirmativa, podemos asegurar que la conclusión tiene que ser negativa, pero podemos saber con certeza que si la premisa es negativa, la conclusión también debe serlo. La regla número 6 dice que de dos premisas universales no se puede sacar ninguna conclusión particular. En esta podemos destacar que en las premisas universales no tienen ningún contenido existencial, pero las premisas particulares sí tienen dicho contenido. La falacia asociada a esta
es la falacia existencial. Esas son las reglas. Dale, Santi, gracias. Dios Marco, sabes que yo me recuerdo que nosotros vimos que era el diagrama de Venn, pero yo no lo entendí muy bien. ¿Tú de casualidad sabes más o menos qué es eso? Por supuesto, el diagrama de Venn es una forma visual de mostrar cómo se relacionan distintos grupos o conjuntos. Se usan círculos que se cruzan para representar lo que se tiene en común y lo que es diferente entre ellos. En cuanto a sus funciones, bueno, muestra los elementos que no pertenecen a ningún grupo, también divide los elementos en categorías o conjuntos, clasifica correctamente a qué grupo pertenece cada elemento, permite ver qué elementos pueden pertenecer a más de un grupo al mismo tiempo y bueno, en cuanto a sus características, bueno, los grupos se representan con círculos que se cruzan. También se usa con colores para distinguir los conjuntos y sus coincidencias. Se aplica sobre todo en matemáticas, lógica y estadística. También ayuda a entender cómo se relacionan los grupos entre sí. Eso es Dale, todo, Victoria. gracias.